Hola, en los últimos días, quienes estamos siguiendo cada jornada el tema cubano, hemos visto nuevamente una suerte de avalancha de informaciones vinculadas a las relaciones entre Cuba y Rusia. Quizás la más curiosa de ellas, para mí la más significativa, ha sido la visita a la isla de una figura importante y clave dentro del gobierno de Vladimir Putin en Rusia. Se trata de Sergei Narishkin. Esta figura del gobierno ruso es nada más y nada menos que el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Moscú. ¿Por qué está en Cuba en estos momentos? No hay mucha información clara de por qué estaría en estos momentos en Cuba. Sin embargo, el sitio Martí Noticias, que ha tenido información de fuentes diplomáticas, asegura que Sergei Narishkin, este jefe de los servicios de inteligencia de Rusia en el exterior, estaría en Cuba nada más y nada menos que por un tema, yo diría, fundamental y al que en estos momentos le teme mucho el régimen cubano. Se trata del control digital de lo que publican los cubanos en las redes sociales, de un mayor control, fiscalización, vigilancia de lo que sale en el Internet por parte de los cubanos, que como bien sabemos, se ha convertido en un látigo esas redes sociales para esa prensa del régimen que está tan maniatada por esa dictadura. Entonces, aunque no hay una información concreta, este hombre es una pieza clave porque ha sido también un seguidor, un promotor de estos vínculos entre Cuba y Rusia, y no se descarta que él haya ido de alguna manera a fiscalizar, a tratar de reforzar ese control de operación de Rusia en las redes sociales de los cubanos, temiendo además lo que está pasando en estos momentos. Acaba de salir las protestas que hubo de estudiantes universitarios por el tema del tarifazo, y también hay muchas condiciones, todos lo dicen en la isla, apagones, penurias económicas de todo tipo, para que ocurra otra revuelta popular como la del 11 de julio de 2021 en el país. Nosotros hoy, viendo todas estas informaciones también, mucha gente se pregunta si realmente el régimen cubano, y específicamente Raúl Castro y esa élite militar que es la que gobierna en Cuba, estaría interesado de verdad realmente en llevar ese país a un modelo como el ruso, tratar de llevar de alguna manera aprovechando esa oligarquía militar que hay en Cuba, tratar de transformarla en ese modelo ruso. Por eso hoy conversamos con Luis Zúñiga, quien ha sido un conocedor y estudioso de este tema de los vínculos entre Cuba y Rusia, la influencia de Rusia y China aquí en Cuba y en la región, para conocer hasta qué punto realmente Zúñiga es posible que Raúl Castro esté tratando de buscar ese modelo ruso, o por qué no el chino, ya que hay tantos vínculos entre Cuba y China. Esa es la esperanza. Acuérdate que los chinos le ofrecieron el método chino y Raúl Castro empezó a implementarlo con la zona económica especial del Mariel. Fíjate que usó hasta los mismos nombres de China. ¿Y qué pasó? Le cogió miedo. Le cogió miedo porque inmediatamente entró el factor corrupción, como entró en China. Lo que pasa es que China es demasiado grande y pudieron controlarlo porque el partido está en todas partes. Pero en el caso de Cuba, acuérdate que China nunca conoció el sistema capitalista, lo vino a conocer cuando lo hicieron las reformas económicas. O sea que siempre hubo mejoría. En el caso de Cuba es un proceso inverso. Cuba tenía un sistema económico capitalista exitosísimo y fue a un sistema comunista desastroso. Entonces ahora cuando tú tratas de imponer nuevamente el capitalismo, la gente sabe lo que puede hacer y lo que tiene que hacer y simplemente se van a separar del gobierno porque el gobierno lo que hace es meterle la mano en el bolsillo a todos los empresarios para sostener el aparato burocrático gigantesco del partido. Entonces, por eso Raúl Castro le cogió miedo y le dio marcha atrás. Por cierto, Zúñiga, me gustaría preguntarte si realmente habría algún peligro o hay algún tipo de condición que pueda preocuparle a los cubanos la idea de que Raúl Castro pudiera estar buscando este modelo ruso para implementarlo en Cuba. ¿Qué procedimiento? Este sí es bien peligroso. El método, el modelo ruso sí es peligroso por muchas razones. Primero, porque los que se apoderan del sistema económico son gente del propio régimen. Segundo, por cierto, un incidental en China, después que lo capitalizaron, implementaron el sistema capitalista,
el régimen le fue arriba a esos empresarios capitalistas y los doblegó. Los obligó a ingresar en el partido, les pusieron gente del partido en las juntas directivas, y o sea, le metieron una serie de controles tremendos. ¿Qué ha pasado? La economía china está de cabeza otra vez. Pero bueno, no quería entrar en ese tema porque China es otra cosa aparte. Pero en el caso de Rusia es, es peligrosísimo porque son entes privados, entes que amigos de Putin, quiere decir, individuos que fueron o de la KGB, de la inteligencia rusa, o individuos asociados con él íntimamente, que le van a dar dinero a Putin para mantener a Putin a perpetuidad en el poder. Y algo así es lo que está tramando Gaesa, porque no es Díaz-Canel. Díaz-Canel no tiene sesos para eso. Aquí hay un Marrero, aquí hay otros con una inteligencia abierta de capitalismo y de control comunista militar, y yo creo que por ahí viene el hilo que están percibiendo. Fíjate que ya el entramado militar y el entramado de poder es el que ha estado tomando ya control de las MIPIMES. Ya están prácticamente en manos de familiares, miembros, hijos de esta gente. Y entonces, ¿dónde está el problema de este modelo? El problema de este modelo está en que no hay capacidad de compra en el pueblo, a diferencia de Rusia. Cuando Rusia capitalizó la economía, o sea, la pasó de una economía centralizada a una economía capitalista, el capitalismo entró en el pueblo y se crearon negocios pequeños, negocios medianos. Los grandes entraron en manos de la élite de Putin, pero los medianos y los chiquitos, que son la mayor cantidad de negocios en cualquier país libre del mundo, esos crearon la riqueza, y entonces hay capacidad de compra en Rusia. Por eso Rusia ha prosperado. Pero en Cuba no va a ocurrir, porque en Cuba no va a haber ni clase media ni negocios pequeños. O sea, no va a existir esas dos capas económicas en la sociedad que son las que crean la capacidad de compra, el purchasing power, que no lo va a existir en Cuba, porque van a monopolizar los negocios. En Cuba no va a haber negocios grandes en manos de estos individuos. El Estado va a preservar eso para mantener el poder. O sea, fíjate la pugna que hay entre Gaesa y el gobierno. Esto está soterrado, esto no sale a la luz pública, pero hay una pugna porque Gaesa recoge miles de millones de dólares de las empresas e industrias que generan divisas, y el Estado, ¿de qué depende? ¿De qué depende? De los impuestos. Fíjate que tiene un déficit presupuestario. O sea, no juega el número con el billete. No aplica en el caso de Cuba porque no va a haber capacidad de compra del pueblo. La única capacidad de compra en Cuba la tienen los que tienen familiares en el exterior que le mandan dinero. Esos son los únicos que tienen capacidad de compra, y es menos del 30-35%. ¿Y tú crees que eso es lo que ustedes temen, el exilio? ¿Tú crees que eso es lo que temen en el sentido de que Raúl Castro quiere imitar un cambio en Cuba como el de Rusia? Este procedimiento de capitalizar la economía a nivel de burguesía, a nivel del Estado, de la oligarquía, porque eso es lo que van a crear, una oligarquía como la creó Putin en Rusia, o sea, el poder en manos de un grupo élite rico. Eso toma un proceso muy largo. Y en el caso de Cuba, Cuba no está en una posición como para esperar tiempo, no tiene tiempo para esto. El régimen, el sistema eléctrico está a punto de colapsar totalmente, totalmente, porque son plantas muy viejas, obsoletas, y cuando se rompe una, detrás entra una cadena de parálisis tremenda. El sistema eléctrico de Cuba está a punto de colapsar totalmente, y eso va a indicar una parálisis total en el país, y una parálisis total en el país implica una rebelión popular inevitable, porque la gente no va a permitir que su familia se muera de hambre. Va a venir el caos, va a venir los saqueos, va a venir el desorden. Lo que se va a producir en Cuba va a ser muy, muy, muy feo. Muchas gracias, Zúñiga, por estas declaraciones para este canal de YouTube. Por cierto, también es importante conocer que hubo una información en los últimos días de Reuters que estaría diciendo, según este reporte, este análisis, de que China a lo mejor estaría suplantando de manera silenciosa, al menos en la parte económica, el tema de lo que estaría de estos vínculos entre Rusia y Cuba. Porque da la impresión también, como bien se dice y se está mostrando en los medios de comunicación, de que sí hay mucho movimiento y mucha información alrededor de los vínculos entre Cuba y Rusia, pero en materia económica
No parece que haya elementos concretos de verdad que se vean en este sentido, como por ejemplo los paneles solares de los chinos que están viniendo en los últimos tiempos, el tema del transporte, lo que se ha hablado incluso en el tema de los centros de espionaje chinos que estarían en Cuba, que se ha hecho denuncias desde aquí en Estados Unidos, o sea, el envío de paneles, el envío de cargamentos, incluso de barcos con cargamentos a la isla. O sea, yo creo, parece, da la ligera impresión de que mientras Rusia refuerza esa cosa simbólica, defensiva, el control de las redes sociales, el tema de estoy al lado de ustedes, este gran aliado que es Moscú, y le vamos a ayudar en todo, y viene el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior a tratar de controlar aún más con los cubanos el tema de las redes sociales, lo que publican los habitantes de la isla en las redes sociales. La parte china parece quizás un poco más pragmática o quizás un poco más concreta en el tema de los vínculos y en el tema de ese tipo de ayuda, de padrinazgo hacia ese régimen que en estos momentos está realmente pidiendo el agua por señas. Yo les agradezco a todos que hayan compartido conmigo este momento. Les agradezco además que se suscriban a este canal en YouTube, que lo compartan, que le den un like, que nos sigan en las redes sociales para continuar compartiendo con ustedes toda la información sobre estos temas cubanos que yo sé que son de mucho interés tanto dentro como fuera de Cuba.